Ahí. Hola, hola, hola. Ahí está. Buenas. Ahora sí, bueno, buenas tardes, bienvenidos a Crónicas Mateadas, esta vez de verdad. El programa donde dos amigos se juntan, toman unos matecitos y comparten lo que estuvieron viendo en la semana. No todo grabado, recién estuvimos hablando de otras cosas para no aburrir mucho. En temas muy de... Y también para no tener que explicar, porque a veces dan ganas de decir, si no tenés el contexto de todo lo que Claro. te estoy contando. Por poner un ejemplo, estábamos con el manga de One Punch y estamos hablando, para mí, por acá, por allá. Me tengo que estar Sí. explicando, claro, ya hicimos un episodio de Mucho One. quilombo, mucho Claro, quilombo. Así que bueno. cuando estaba el anime en vigencia, bueno, pero ahora no. Yo soy Freddy, el que además de seguir tres mangas en mi vida, traigo cositas de juegos y de rol. Que hoy voy a traer unas actualizaciones, unas boludeces. Un saludo ahí a Indy hablando de rol y Buenas. de esos temas. Y como siempre, me acompaña Gonzalo el Discrimeno García, gran conocedor de manga, anime y cómics en general del mundo. Un poquito así. Así que ¿Cómo bueno. estás hoy, Gonzalo? ¿Cómo te trató la semana? ¿Cómo te trató el clima? ¿Cómo te trató? Tremendo, pero tremendo, ¿no? Que uno puede decir que tremendo es bueno, tremendo es malo. Bueno, no sabemos, no Tremendo. sabemos, yo no lo sé. Pero bueno, un poquito bien, estamos acá, por supuesto. Habiendo visto muchas cositas por ahí, muy pocas buenas, tengo que decir. Muchos quilombitos burocráticos también con un temita llamado facultad, así que está complicada la cosa. Pero por supuesto traigo la mejor información, todo fresquito, todo nuevo y algunas críticas y reseñas, puede ser, de manga anime. ¿Puede ser? Así que algo va a haber por ahí. Eso nomás. Bueno, ya empezamos con todo para ir pasando por varios temas de maneras ágiles, porque hoy en temas de tras bambalinas tenemos un día Sí, medio acelerado, pero no quita que tenemos temas que tenemos ganas de hablar. Entre ellos, Freddy Touchmaster. por Esa supuesto. cortina que tenemos grabada ahí Espectaculares. que va sonando. Donde los Opa. jugadores de mi mesa tendrán un poco de PTSD con respecto a esta imagen, pero estoy organizando algo sobre mi querido mazo de muchas cosas, que es un mazo de rol, donde sacas cartas, pasan cosas locas, y un análisis por fuera del rol, esto es algo preparando más para mí, un pequeño escrito sobre las diferencias de ediciones, Claro. de lo que hacen las divertidas cartas. Lo traigo más como curiosidad, no es para abarcar mucho tiempo, pero lo que es el mazo es que en una mesa de rol te encontrás con el mazo mágico, declarás que levantás, por ejemplo, 3 cartas, y cuando levantás esas cartas pasan cosas locas como que te salen alas o te morís. Mm, Puede pasar de todo o como puede pasar nada. En esas ediciones el mazo existe de la segunda edición de Calabozos y Dragones. Y dentro de... O te caes un pozo, eso le pasó varias veces. Eso entra en Te morís, porque le pasó en el claro. level 1 y se murió. Con mi viejo amigo el Don John. Claro, claro, el Donjon. El calabozo en francés. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, Donjon no cambió mucho en las ediciones. Cambia un poco la interpretación, pero Tuki te agarra un alien y manejate. Ahora Me estás sirve. atrapado en la nada Nisman. Pero hay un par de cartas que sí cambiaron dentro de la misma quinta edición, que es la más jugada. Ahora que tuvo una actualización. Mira. De Mete 24 dijeron Tuki 5.5 y eso es en lo que yo me vengo basando en las mesas. Por ejemplo, hay una carta que si al próximo enemigo le ganás vos solo, subís de nivel. Para ver. ¿Te actualizan las cartas? Digamos. No Más o exactamente. menos. Ah, En 2014 sí. salió la quinta edición de Sí, sí. Calabozos y Dragones Sí, sí. y actualizaron todas las reglas, incluyendo varios objetos. Sí. Ahí las cartas tuvieron actualización para que funcionen. No el objeto físico, ¿no? No, sí, Una impresión física hubo nomás en este libro sí, de sí. 2023. Eh, Algunas cartas hicieron cosas un poco diferentes, digamos, en una edición a otra, pero más o menos hacían lo mismo. Ya existía en cuarta edición también, que eso es lo que jugamos nosotros. Mm, Yo no podía buscarlo para ver qué hacen de chusma. Pero, por ponerte un ejemplo, hay algunas cartas que te dan cierta cantidad de experiencia para subir de nivel. Pero eso necesariamente tenés que cambiar los números de cuarta edición a quinta, porque en cuarta edición hay 30 niveles claro. y en quinta hay 20.
Entonces, como que, bueno, Claro. no es lo mismo subir de nivel o ganar X cantidad de No experiencia las balancean. en un otro. Que- Para que tenga sentido. A veces se supone que el mazo está desbalanceado, pero dentro de eso tiene que tener sentido en lo que estás haciendo. Parte de los cambios de lo que se le dice ahora 5.0 a 5.5, es decir, las reglas de quinta edición de 2014 a las reglas de quinta edición pero de 2024, mm, que yo uso la versión actualizada, por ejemplo, sacaron todo eso de que te agrega experiencia claro. para no desbalancear el juego. Entonces, esta carta que antes te daba, te subía de nivel, pero subir nivel a solo ese personaje. Entonces, no solo nivel 5, ahora tenés un forro nivel 6. Podés jugar alrededor de eso, pero me hinchas pelotas. Y es como que, qué sé yo. Te da otra cosa, te da ventaja en tirar salvación de muerte. Nah, mal ejemplo porque no se entiende qué es eso. Pero hay dos cartitas, que las tengo acá porque yo cuando me compré el libro en 2023 venía con el mazo de cartas. El hecho de que el libro haya salido en 2023 y las reglas actualizadas en 2024 hace que es un libro muy particular. Eso por ahí un día traigo acá el podcast, lo estaré preparando más para algo en inglés, pero por ahí traigo el análisis completo de, de carta por carta, más que nada esos cambios. Claro. Pero estos son muy particulares porque son un dolor de huevos mal. Uno de ellos no se va a ver mucho y no tengo la imagen ahí, así que no me voy a gastar en mostrarla. La iba a mostrar, así como acercando a la cámara, pero después cago la Sí. cámara. Así que lo va a ver más que nada Gonza. Si un día hago un análisis, después lo mostraré. Puedo ir pasando carta por carta porque esas imágenes sí las tengo, pero se me ocurrió hablar de esto hace Un 15 ratito, minutos. sí. Una de ellas es balance. Una muy linda imagen con una señora y un balance entre el día y la noche. Sí, Y esas cosas. el signo de Libra, digamos. Claro. ¿Qué pasa con esto? Yo la conocí con la versión 5.5 de esta carta, donde te podés subir 2 puntos en una habilidad, pero tenés que perder 2 puntos en otra. Balance. Podés elegir no hacer nada y no pasa nada. O sea, es una carta muy de arriesgar si tenés ganas, si no arriesgas no ganas nada, pero podés no hacer nada. Entonces yo decía, claro, balance. Hay un balance en lo que ganás. Y lo que podés ganar está bastante bueno. Pero lo que hacía desde su concepción hasta 5.0 es que te cambia el alineamiento. Mm, Entonces, si sos súper neutral en alineamiento, que es una mecánica de Calabozos y Dragones que se usa para memes y nada más, nadie realmente lo usa, y un hechizo que casualmente encontró Indy, que yo no sabía ni que existía, me preguntó, ¿qué alineamiento soy? Yo le dije, ¿qué poronga sé? ¿Qué sé yo? Porque si no, este hechizo hace otro daño. Y le dije, dame el libro, mentira. Y lo leo y era verdad. mira. Y es el único hechizo. Después busqué, ¿hay más? Y no hay más. Y ahí se fumó que era malvada. Pero bueno, eso es cosa de esta trama. Así que si sos neutral no pasa nada, porque neutral está en el medio y no hay un contrario. Pero si sos, por ejemplo, en tu caso, caótico malvado, Ah, yo soy buenardo. no sé, pero bueno. Soy caótico. Ponle que sos caótico, porque definitivamente sos caótico. Y también es eso, que es bueno y malo. Mm, ¿Qué sé yo? Yo ya le digo ahí, malo sería egoísta y bueno altruista. Entonces ahí más o menos lo manejo. Todos mis jugadores piensan que son buenos, son todos malos. Su personaje, para que sepas. Así que, y para mí, yo no juzgo, pero es un hecho. Pero tengo que decidir las reglas cósmicas aparentemente. claro. Pero si sos caótico, sacás esta carta y yo te digo, ahora sos legal. Legalmente rubio. También, pero es como, ¿cómo lo roleás? Seres de luz, sí, dale. Ya están, les di la idea y ahora están mutilando todos los cadáveres que se cruzan Ya. para que no los regalen los enemigos. Mucha luz. Que ahora tenés que ser un tipo legal. Claro, te caga. Sí. Que ya a vos te pasó en los 5 anillos eso. Mm, No por un cambio mágico, pero es una trama de samuráis donde todos, para los que juegan D&D, eran todos medio, teníamos que ser todos medio paladines. Y entonces llegamos a un lugar, tienen que hacer esto porque si no deshonra para todos. Y inserte el chiste de la peli aquí. Pero... ¿Y si no tenés ganas de hacer eso? Manejate, ahora tenés que rolear eso. sí, sí. Como desafío de rol puede ser interesante para otras personas, pero ¿y si no tenés ganas?
eso por un lado, y si te importa mucho cómo es tu personaje, que su naturaleza sea Claro. caótica, o es un. Y si sos un paladín que tiene que seguir una orden de las pelotas, te acaban de romper el personaje. O si no te sale también. Hay veces que pensás que sí y no te Lo sale. principal termina Vale. siendo eso. Y si no te sale, Claro. y es como que no es. ¡Pum! Listo, levantaste una carta y ahora la persona que está jugando está en una posición re incómoda. Claro. Porque no es que jaja o te explotó el personaje, no, ahora tenés que rolear lo que no tenés ganas. Y es como, pero boludo, nos juntamos todos a pasarla bien. Claro. Es como que es una carta re. Y tengo que decir, lo puedo llegar a entender, pero cambiarte el alineamiento, que poronga tiene que ver con balance. Y eso siempre fue el efecto original, de la que siempre se llamó balance, algunos le cambiaron el nombre. Y siempre hizo eso, y es como, ¿balance de qué? Me acabas de configurar el chabón. Una de las ideas que yo tenía antes de leer las nuevas reglas era como que aparezca, que haga eso, pero aparece un clon tuyo que es exactamente igual. Doppelganger. Claro, tu doppelganger que pero actúa todo lo contrario y te Claro. rompe las pelotas, pero para eso ya está la carta pícaro, el rogue, que te crea un enemigo o una cosa así, entonces bueno, me da lo mismo. Así que eso. Esa es la peor para el jugador. Donde es como que te rompe todo. Y Ahora tenés que poner el un adelante. Un balance. un bar. Un ahí. Claro. Está muy balanceado. Pero ahora está bastante balanceado. Pero la otra carta es Caballero, que esto va a tener que ver después. Cuando hablemos de Sí. una señora caballero. Pero Bueno. el Caballero, que es una ilustración muy buena, me sorprendió ver el efecto original. Y encima es una de las pocas cartas que levantaron 2 veces en la campaña que hice de las cartas. Medio raro el caballero. Se entiende más o menos. Ahora ahí se entiende más o menos. Se entiende más o menos. La ilustración es muy rara porque es medio un constructo. Pero bueno, Claro. porque podéis invocar un bicho. La versión 5.5 de Caballero es que aparece un caballero. Y es como que, wow, no te vas Sí, a gastar mucho. Porque hay una criatura que se llama así, Caballero, que bien de ir a Zodíaco. resolver. Casi. Sin ir a los bifes, pero con toda la armadura. Y un boludo con armadura de CR3, que suena medio raro, pero básicamente es un equivalente a un jugador nivel 3. Ponele, o un desafío nivel 3. Es el nivel de desafío que tiene este NPC, es eso. Esto regla 5.5, ¿no? Y aparece este caballero y declara lealtad a la causa de las personas. Entonces, por ejemplo, y te recomienda cambiar el personaje si tenés ganas, que no sea un caballero. Así que yo iba cambiando qué caballero podían llegar a invocar, porque tenía preparadas las cartas según cuando las levantaban, según dónde estaban. Claro. Tenía un libro sobre monstruos que podían subir de nivel con los jugadores y siempre ser como criaturas de fondo. Y si lo hacían cuando estaban con muchos goblins, iba a ser un goblin. Y habilidades que tienen que ver con un goblin. Y si lo hacían en el Parque Jurásico, iba a ser una rana que vivía en el Parque Jurásico. Lo hicieron en un lugar más neutral, entonces les di un elemental. Un elemental de sangre que ellos lo llamaron morcilla. Y por eso le pusieron Morsi. Claro. Digo, hago más referencia que puse ahí. Y cuando volvió, es como que Morsi se murió en un momento y lo enterraron con una florcita. Y después cuando volvieron a invocar, estaban cerca de ese lugar, entonces se levantó de donde estaba la flor. Un Pikmin. Y claro, se volvió un Pikmin y se volvió el Morsi Florsi. Después le decían Florsi, no sé, medio raro. Me sirve. Por mí que le digan como quieran, ¿no? Reciclé las mismas habilidades para no tener que explicarlo. Un saludo ahí al Cap. Mira, tenés este bichito. A mí me gusta dar algo que levelee, porque si tenés al boludo CR3 y los chicos llegan a level 15, el caballero no te sirve para nada. Está bien, si se muere, pero es como. Claro. Bien, anda a tu casa, boludo. Como no tengo ganas de estar pensando en vos. Así se vuelve un minion útil. Y lo mismo en el libro de muchas cosas, te da un minion así para levelear, que es un constructo, está hecho de cartas. Y me pareció medio pene que está hecho de cartas. No sé, no me gustó. Así que por eso es otra cosa. ¿Qué pasa en 5.0?
En vez de un caballero aparece un guerrero. ¿Cuál es la diferencia en esas palabras? Es que no aparece un NPC o un non-player character caballero, sino que aparece un guerrero nivel 4 personaje, que te lo tenés que hacer con la ficha de personaje y todo, con su subclase y qué sé yo, y le das esa ficha de personaje y se la das al jugador. O sea, terminás con un jugador que tiene 2 personajes. Claro. Con el mismo. Que hay mesas que se manejan así, pero es un. Con el mismo peso dramático todo, te completamente cambió el balance de lo que estabas haciendo. Porque un personaje es como. Y se puede equipar un montón de objetos, como que reglas de alguien importante para la trama. Claro. Y revoleas eso. Está bien que Guerrero es de las clases más simples de usar, pero ahora tenés a alguien que no sé, que es un mago y dice, bueno, ahora tengo que manejar estas 2 cosas. Si no sos de hacer muchas historias o te enroscaste mucho en crear a tu DD, ponele el personajito que tenías hecho. Ahora tenés a todo este otro personaje que tenés que ver cómo lo metes en la trama. Y en general lo tirás a la basura o lo aprovechás tipo, bueno, y como yo estoy roleando a este tipo, se tira enfrente mío para recibir el golpe, porque es como lo estás roleando vos, es tu responsabilidad completamente. A diferencia de 5.5 donde lo hacen un NPC, que sea alguien que vos no manejás. Y te sugieren que el jugador lo use en combate. Claro. Pero es como que muy anti la diversión que es rolear. Más allá de que te pase un montón de cosas, que pierdas una pierna, que pase lo que sea, hay ideas que se tienen que mantener. Como el hecho de que vos sos un solo actor, digamos. O sea, si te matan el personaje, venís con otro, pero Claro. tener 2 al mismo tiempo es muy raro. ¿Cómo se pueden sentir las otras personas? Es como, y cómo lo puedes llegar a manejar como máster. Ahora le debería dar otro a todos para que tenga sentido, pero si son 5 jugadores, ahora tengo 10 personajes, es un quilombo y las peleas van a durar 2 semanas porque nos juntamos por pocas horas. Sí, sí. Horrible. Ya de por sí dura más cuando le das un minion level bajo. Imagínate todo un fucking personaje. Así que sí. Y encima quedas medio esquizofrénico. Ya como máster quedas medio esquizofrénico de quién habla cuándo. Y da la sorpresa que cada vez que hablan con el rey está solo. El consejero no está. Hay 3 soldados que no saben hablar o tienen la voz cosida. Porque si no me vuelvo loco. Encima, o si querés escuchar quién está hablando con alguien, te lo paso por escrito. Porque si me pongo a hacer la conversación es medio raro. Como jugador al menos sos uno solo. Y Claro, ahora, sí. y si querés que se conozcan entre ellos, ahí. No. Sí. Y obviamente estas cosas estaban hechas en la época de segunda edición, donde hacer los personajes era muy fácil, porque se morían muy al toque. Claro. Entonces era un, bueno, genial, tengo el guerrero. Lo voy a dejar en la base, voy a avanzar con el mago y cuando inevitablemente explote en 1000 pedazos, ya tengo el guerrero hecho. Y lo había hecho en 2 segundos. Hacer un personaje en quinta edición. Está buenísimo todo lo que le podés poner, pero tardás 1000 horas. 1000 horas y encima y elegir la subclase porque ya es level 4, como dijimos. No. Así que eso era lo que quería traer. Son las principales curiosidades. Después, lo que pueden hacer las cartas son efectos muy diversos, pero esos ninguno que haya cambiado tanto, al menos. Pero eso. Ya avanzamos en lo que es la trama principal, la situación que nos compete. Alguna que otra noticia y cosillas de anime y más allá. Entre ellas, como siempre, un poco de One Piece. Por supuesto, no tanto One Piece, pero por supuesto es la cara visible de la shonen. O sea, es el caballito de batalla, es literalmente el único pilar que está vendiendo bueno, que pasó una situación que no la traje porque pues se armó muchas cuestiones alrededor y yo no sé hasta qué punto es algo desfavorable para la revista, ¿no? Estoy comentando que hace poco salieron unos números. La Shonen Jump vendía 1 millón, o las tiradas, digamos, físicas de la revista venían siendo arriba del millón. 1 millón, qué sé yo. Hace poco, hace un par de semanas, se conoció que por primera vez la revista en formato físico bajaba del millón, 800.000 o unos números por ese lado. Y se armó
bastante revuelo. Pero, no, a ver, no hay una cuestión tan oficial como lo que yo interpreto, pero digamos que a contracara de eso vienen estas aplicaciones nuevas como la que estamos viendo ahora, pero también como la que existe ya, Manga Plus, por ejemplo, que son otra forma de leer los mangas, ¿no? Otra forma de que el manga, o sea, incluso abarca otros mercados, ¿no? Porque Manga Plus directamente globaliza la lectura del manga, eh, y la Shonen Jump puede llegar a más lugar, ¿no? Y dentro de la Shonen tenés formas de pago, tienen publicidad, o sea, tienen cosas en ese sentido que, si bien el mercado físico le va obviamente a jugar en contra un poco eso, pero ahora está saliendo otra aplicación nueva, llamada Manga Millón o algo así, Millón, pero con, Million, sí. con un millón, o sea, con numeritos, digamos. Pero es una nueva aplicación que funciona más que nada como, o que tiene la idea de funcionar como más que nada un reservorio de mangas, ¿no? Porque que creo que va a funcionar así, ¿no? Porque ya tienen Manga Plus, que Manga Plus funciona como la revista física, o sea, todas las semanas sale los mismos capítulos que salen en la revista física, pero de manera digital, Claro. ¿no? Acá en este caso, por supuesto salió esta aplicación nueva, a nivel global, en todos los idiomas, con traducciones oficiales en cada país. Es decir, por ejemplo, One Piece acá en Argentina tiene la traducción de Ivrea, entonces vos vas a ir a la aplicación y vas a encontrar los capítulos traducidos por, digamos, esa versión de la traducción, digamos, ¿no? Por supuesto, no todas las series de Shueisha o de la Shonen Jump están, digamos, traducidas en determinados países, ¿no? O sea, vas a encontrar, por ejemplo, otras historias que, no sé, Kochikame, por ejemplo, una de los baluartes de la Shonen Jump y Shueisha, imposible de conseguir porque viene casi de los inicios y ni siquiera en scan se consiguen, o sea, no existen digitalizados. Hay capítulos que no existen digitalizados, pero ahora están digitalizados oficialmente por la propia empresa editorial, digamos, ¿no? Bien. Pero bueno, lo que promete esta nueva aplicación por lo menos es subir, a que no lo dije, esto era porque hace poco Shueisha cumplió los 100 aniversarios, que eso ya lo venimos cubriendo acá, ¿no? Sí. Ya vengo diciendo cuándo fue, qué cosas habían implementado, bueno, el festival y toda la bola. Hay un saludito a Ale que también se está sumando. Todos me critican el pelo, boludo. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Qué haces, Ale? Pero bueno, la consigna supuestamente es que podemos encontrar 1 millón de páginas de tus mangas favoritos dentro de esta nueva aplicación. Que bueno, la buscas como Manga Million, o sea, Million en los buscadores y sale lo primero que sale. Y que y te prometen también, hay una cuestión ahí muy, digamos, para vender, que te dicen todos los mangas en más de 100 idiomas, no sé qué. El único que está en más de 100 idiomas es One Piece. Discúlpenme, pero es la única historia que fue traducida a más de 100 idiomas por el momento. Pero bueno, es lo que se puede encontrar. Y prometen 400 títulos, desde los más históricos hasta los más nuevos, digamos, ¿no? Por el momento creo que hay 382, o sea, lo van subiendo, ¿no? Yo hace poco, ayer estuve indagando un poquito, a ver, faltan algunos todavía, pero se va viendo. Tiene, digamos, ¿cómo se llama esto? La interfaz es bastante fácil de usar, tiene selección de idiomas, podés ver las páginas, digamos, en horizontal para el costado o en vertical como cascada, que también un tipo para celular, o sea, tiene bastantes cosas interesantes. Pero bueno, obviamente todas las más populares de la Shonen Jump van a estar ahí, ¿no? O sea, Claro. Hunter x Hunter, Tsubasa, JoJo, o sea, va a encontrar de todo. Así que bastante interesante este
este portal. Pero bueno, más que nada lo traigo para saber que hay otra posibilidad oficial de encontrar los mangas que tanto nos gustan. Pero bueno, yo tampoco nunca descarto los scans, nunca descarto los físicos. O sea, las posibilidades son un montón y cada uno puede elegir qué le sirve a cada uno, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, ni hablar que las aplicaciones siempre terminan siendo más accesibles, Sí, ¿viste? Porque eso todo sí. tener un fucking teléfono. Exactamente. Continuando, mangakas en acción. Claro. ¿Estos en varios mangas? No, yo, a ver, esto es como una, y he decidido, no sé, por capaz que va a ser una única momento, pero estuve viendo que hay mucho últimamente noticias sobre mangakas que están saliendo y digo, bueno, dentro de las noticias capaz que está bueno traer una mini sección dentro que comente cosas de los mangakas, ¿no? Porque a veces no son noticias tan relevantes o son boludeces así. Entonces dije, bueno, hago ahí una medio microsección. No sé si a la gente le gustan las secciones que tenemos. Ya, yo digo, bueno, una sección nueva. Y todas las reseñas que hago son secciones nuevas, secciones nuevas, secciones nuevas. Entonces, bueno. Las reseñas son reseñas. Claro, las reseñas están. Después los nombres que le pongo ya son por el momento. Después cambian. Ahora se me ocurrió igual cambiarle el nombre. Pero bueno, vamos a ver si pega, si no. Pero esta, porque se conoció hace poco un nuevo manga de Naoki Urasawa. Que, bueno, un mangaka de culto que ha tenido historias relevantes en su época y por supuesto han aparecido más relevantes. Naoki Urasawa es el autor, por ejemplo, de Monster, de ¿cómo es? 20 Century Boy, ¿cómo se llama? 20 Century Boy. El autor de Billy Bat, por ejemplo. Claro. Acá hemos hablado de algunas historias de él. Asadora, por ejemplo, que era la última historia de él. Que yo, para mí la mejor, ¿no? Pero es una de las historias que menos popularidad tuvo, por lo menos dentro de lo que es el universo Urasawa, digamos, ¿no? Y esa era y por lo menos todavía no terminó, no finalizó, era la última serie que venía trayendo Naoki Urasawa. Pero venía con hiatus, viene con unas cuestiones ahí que no parece que están complicadas. Y ahora salió una nueva serie, ¿no? Como, igual tengo que decir también que si nadie conoce a Urasawa, el chabón se mete con 200.000 y una cosas, ¿no? Porque siempre está saliendo, y más que nada lo hice por este autor, la sección, que es que este chabón hace cualquier cosa, ¿no? Tiene un programa de radio en las que habla de mangas, pero también habla de cosas, digamos, tendencia al momento. Tiene una banda, en realidad es una banda medio tributo, como que tiene su nombre, digamos, y el chabón hace ciertas cosas. Y hace poco estuvo haciendo dibujos para otras bandas de así musicales, digamos, como en realidad medio baladas. Era como una Rodrigo y no sé quién, era una que salió hace poco. Sí. Un hombre, una mina y un chabón, que creo Rodrigo y algo era. Que lo vi, que bueno, es interesante, pero chabón, ponete a hacer asador, hermano, ponete a hacer. Pero bueno, y ahora salió. Con la carne del asador. Claro, ese chiste lo había hecho ya Freddy en sus momentos, ¿no? Buenísimo. Claro. Pero bueno, ahora de pronto salió con una nueva, ¿no? Aparte de la radio que hace ahí semanalmente, aparte de un montón de proyectos que tiene el chaboncito, salió una nueva cuestión, una nueva historia, que vamos a comentar de qué va esto. Muy interesante porque, bueno, acá tengo un montón de cosas para leer, pero básicamente propone llamada, ¿no? La nueva historia de las Manga Classroom, o sea, una onda así como la última clase de manga o una escuela de manga, no sé, medio por ahí ponerle la onda. Pero lo que quiere hacer el chabón es, digamos, enfrentar la nueva forma de hacer mangas. Que bueno, si alguien no estuvo actualizado con las cuestiones que están saliendo últimamente,
es que hay algunos mangakas que están a favor de la inclusión de las guías para hacer mangas, y hay otros mangakas que están en contra, ¿no? Inyo Asano, por ejemplo, uno de los principales que se puso a favor de la guía. Un chabón que dibuja como los dioses, o sea, tiene un dibujo increíble. Autor de Oyasumi Pum Pum, autor de, bueno, un montón de otras héroes, un montón de otras cositas ahí. Acá Ibrea le está editando todo. Pero digo, hay como dos vertientes hoy en día en la actualidad de los mangakas que están a favor de la utilización de IAs para hacer fondos, para retocar, para qué sé yo. Y otros no. Está después el mangaka tradicional, que yo no sé si están así, pero está la idea del mangaka tradicional que hace todo de manera artesanalmente, pero ni siquiera usa aplicaciones digitales o ni siquiera tener de todo, ¿no? Y la idea de este manga es que te muestra cómo en una escuela de manga, bueno, una escuela para hacer mangakas, enfrentan esas dos posturas, ¿no? Las posturas que están hoy actualmente. Y ya, digamos que así únicamente con lo que salió esto de Last Manga Classroom ya se puede encontrar, por supuesto no traducido, pero en japonés y qué sé yo, se puede encontrar en las redes. Ya salió el primer capítulo. Y mismo desde el título, desde los títulos o desde la publicidad, Urasawa se pone a interpelar, para decirlo de una manera, y no digo desafiar capaz, a los mangakas nuevos y a los mangakas tradicionales también. Porque, a ver si tengo por acá escrito, el chabón cuando salió esta cuestión, que yo no sabía, o sea, tenía idea de que algo así existía, pero no tenía tan cómo se llama la nomenclatura, que es la idea de usar colores rojos y variantes del rojo como naranjas y bueno, y negro y qué sé yo, ¿no? Es como, en lugar de poner color, solamente que haya predominancia de color rojo, naranja y sus variantes, que ya lo hemos visto en otro tipo de mangas. Bueno, Toriyama usaba mucho también, pero digamos, y Urasawa, este manga, yo no sé si va a ser todo así, pero por lo menos el primer capítulo está totalmente en rojos, naranjas, o sea, tiene estos colores, digamos, puse ahí abajo, páginas del capítulo, digamos, ¿no? Que muestran también otras variables, pero en la publicidad, todas esas palabras que se ven ahí abajo en la primera imagen, que es el póster publicitario, Urasawa dice: pinté páginas en dos colores que habían desaparecido en las revistas hace tiempo. Antes, en medio del ajetreo, refunfuñaba diciendo cosas como: ¿quién se alegra de que pinte con rojo y negro? Pero al volver a hacerlo, después de tanto tiempo, vaya, es divertido, ¿no? Y después pone una pregunta, dice: ¿y si resucitamos las páginas en dos colores? Queridos mangakas, ¿saldrán quejas porque están ocupados? Diciendo que, o sea, es como interpela al mangaka de hoy, digamos, que le dice: che, volvamos a el dibujo o a este tipo de, este estilo de pintura y qué sé yo, o que van a decir que están ocupados, que no tienen tiempo, que no, todas esas cuestiones, que obviamente ahí en ese mismo discurso se meten un montón de cosas, ¿no? La cuestión de la explotación, la cuestión de como cada mangaka al final de cuentas siempre tiene problemas de salud, o sea, hay un montón de otras situaciones que se meten ahí, pero medio que Urasawa igualmente lo trae arriba de la mesa y le dice: che, volvamos a estas técnicas que hace mucho tiempo no están en las revistas, que no se ven tanto, que hoy con el manejo, no dice eso, pero digamos que dentro del capítulo, si uno va a leer el capítulo, que creo, no lo dije, pero también está traducido en inglés, en algunos lugares medio complicated, así que se consigue, digamos, para que uno más o menos sepa de qué va la premisa original, digamos, ¿no? Pero bueno, es como que va por ese lado, está medio en esa, ¿viste? Como que al parecer algunos comentarios no le parecieron graciosos y se puso
digamos, la lucha del Claro. mangaka al hombro y medio que tiró esta historia, porque es muy reciente, no se sabía nada, el chabón medio que la tiró así medio de coté, es un capítulo de pocas páginas, pero obviamente trabajaba a su estilo, así que nada, me parece interesante y por lo menos me parece desafiante la actitud de Urasawa en este sentido, ¿no? Pero yo le digo también, ponete a laburar en asador, hermano, por favor, hermano. Pero bueno, ahí estamos. No se puede, ¿cómo es? Anclar el arte en una sola cosa. Cuando tenés que hacer algo, Claro, lo, salió lo tenés que militar el hacer. amigo, ¿no? Sí, Es hay así. que justificar tus situaciones. Pero bueno, eso por ese lado se ve definitivamente muy interesante y muy bueno visualmente. Sí, Eso, sí, sí, lo sí. de los colores le funciona bastante bien. Veremos cómo continúa. Y sí, ahí está Ale diciendo un poco de la situación, ¿viste? Claro, Forzarme es que es aprendiendo así, o sí, sí. ganar sin hacer nada, que sí, es básicamente. Mientras más sigan haciendo ese slop, como le dicen, No, sí, menos plata van a estar es haciendo. que en ese sentido hay mucho debate y hay autores grandes, Sí. autores con mucho peso en la historia, en las revistas y en la industria, que están a favor a veces de algunas aplicaciones, otros no, y es muy... Es un debate amplio, digamos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, lleva mucho tiempo. Sí, porque no tenemos por qué pasar con la siguiente cosa. Y lo importante de esto, evidentemente, es que Shishima se deje de reír. Por supuesto va por ese lado. Estamos con otro retorno, otra nueva, por supuesto, figura muy importante del manga, que ha tenido sus ciertos parones, pero vuelve, ¿no? Horikoshi Returns, digamos. Eh, Vuelve al manga porque ya, digamos, hace muy poco terminó Boku no Hero Academia. O sea, no es que hubo un lapso muy grande, es más, hace un mes casi fue la última cuestión que le pudieron sacar el jugo a lo último que había Mm, hecho Horikoshi en una historia, en un artbook o databook que había tirado una micro historia pedorra. Pumba, anime, pumba, especial, epílogo, bueno, todo, ¿no? Eh, y ya Horikoshi venía no trabajando, no haciendo nada en el manga. Por supuesto, obviamente cobrando de las cuestiones de la animación. Pero digamos que a nivel, digamos, artísticamente trabajando no estaba. Y ahora esta semana salió un one shot. Un pequeño one shot que... importante. Yo la verdad traigo muy pocos one shot. Porque la verdad todas las semanas salen one shot. Y salen entre 4 a 5 one shot de, digamos, de las revistas importantes. Ni hablar de las revistas que no son tan importantes, que pasan medio por debajo del radar. Son un montón. Pero casi siempre salen. Pero traigo este one shot porque, aparte de lo de Horikoshi, porque se estuvo diciendo también otras cuestiones al respecto que ahora vamos a ver, ¿no? En primer lugar, sí, es así como dice Fred. Esta historia se llama en japonés Warawanai de Yo Shihihima-san, que es exactamente la chica que se para de reír. Shihima, parate de reír, una cosa así, ¿no? Deja de reír, ¿no? claro. Es un manga one shot, como digo, que trata de mezclar un poquito, ir por la idea del terror y una especie de romance. Yo no sé, a ver, hay que poner acá muchos entre comillas, porque hay cosas de una temática de terror, sí. De romance hay bastante poco, o uno lo lee y lo va leyendo. Hay algunas cositas de romance, ¿no? Pero yo no lo veo tan de romance. Y lo que sí hay, y hay mucho, es de mitos folclóricos, ¿no? Cuestiones folclóricas japonesas que le gustan, por supuesto, a los japoneses. Pero bueno, este publicado, por supuesto, en la Weekly Shonen Jump, todo oficial, todo de primer nivel. Y al principio, digamos que lo que te muestran en un primer momento es una escuela, un pibito que llega a la escuela, ven que a esta chica le están haciendo medio bullying para que no muestre los dientes. O sea, que para que se deje de reír, así no muestra los dientes, ¿no? Es como que tiene ciertas cuestiones en los dientes
y a los compañeros no le gusta que se ría porque se le ven los dientes mal, ¿no? Claro. Pero de eso no es la historia. La historia trata de que ese pibe medio que le ayuda en ese sentido y se va haciendo un poco más cercano a la piba. De pronto, la historia vira totalmente 180 grados y te dice que como que la piba guarda un secreto, ¿no? Y en el medio que van pasando cosas aparecen mucha simbología, como por ejemplo un anzuelo, va apareciendo el anzuelo por varios lugares. Y después aparecen bichos que yo no los puse porque están buenos para que el que quiera lo pueda ir a leer porque encima te aparecen en la jeta, ¿no? Es como que muy de impacto la cosa. Bueno, una pusiste, creo. Sí, ese no El es solo la cara, claro, no es el bicho. Pero digamos que van apareciendo pinceladas de cosas, ¿no? Voy a decir, bueno, raro, qué sé yo. La historia finalmente trata sobre ese tipo de historias folclóricas de aldeas que sacrifican a una niña, al dios de la montaña, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Justo en esta historia, ya la aldea pasaron muchísimos años, pasaron años y años, y la aldea creció, se convirtió en una ciudad, se convirtió en un montón de cosas, pero te dice, en un primer momento, te va tirando media data, te van tirando que igualmente está la gente que vino con la urbanización, pero también hay algunos que son los originarios, ¿no? La gente originaria del pueblo, de la aldea. Claro. Que esa gente sigue guardando estos rituales que tienen que sacrificar sí o sí a una persona, que tienen que hacer esto, hacer lo otro. Y tiene ciertas normas y ciertas reglas que la piba no puede, tiene que estar vestida de una determinada manera, no puede ver a nadie, tiene que ir hasta tal lugar peregrinando de una determinada manera, ¿no? Sin entrar en detalles. Y de pronto el pibe se va a oponer, ¿no? O sea, va a tratar de sacarla de eso. Pero bueno, hay un montón de entresijos ahí, hay un montón de cositas que uno puede ver, la lectura de cuestiones tradicionales con las cosas actuales, como por debajo, digamos, de las sociedades siguen a veces perviviendo ciertas cuestiones que a veces no se sabe si están tan bien o tan mal. Para resumir un poquito, porque al final tiene un sentido, es que el chabón descubre una manera de romper con las maldiciones folclóricas de los pueblos, ¿no? Y medio que queda abierta, como que la historia te dice, ahí hay un poquito, el último que está justo acá al lado mío, este cuadrito es como el chabón que quedó recontra zarpado, no digo con poderes, pero digamos que tiene, Pero acá. claro, tiene la posibilidad de poder destruir cuestiones folclóricas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Que bueno, la historia a grandes rasgos puede ser una onda así. Yo igual metí ciertas cuestiones genéricas como para que no arruine la historia, porque tiene un montón de otras cosas, va por otro lado. Está bueno cómo lo resuelven. Lo que tiene este one shot es que lo tenés que leer varias veces, porque, o sea, vos le das una primera lectura y decís, pará, ¿qué pasó? Y volvés a leer el principio, y ya en el principio estaba un poco de información que después tiene sentido, o algunos personajes que tienen mucho sentido al final ya estaban en el principio y para vos era un chabón random, digamos, ¿no? Pasaba uno con el perro y tiró, chabón, tal cosa, para vos era un re random, y con una segunda lectura sabés que ese chabón era alguien, ¿no? El tipo del perro. Claro. Y así con un montón de cosas, ¿no? Con los objetos, con los símbolos, con la cuestión. A mí me parece una historia muy interesante en ese sentido. Pero tiene algunas cositas para tener en cuenta. Que es, yo no quiero ser malo. Pero si vos ya conocés Boku no Hero Academia, vas a ver muchas cosas reutilizadas acá. Esa pose que está acá a mi lado es la pose de justo muy popular de Deku, el Deku Seinen, ¿no? El Deku ya oscuro, digamos, ¿no? Cuando el chabón adquiere todos los poderes, o sea, cuando está desatado, ¿no? Entonces es como, chabón, bueno, o sea,
justo vas a reutilizar esa pose, ahí farmeando mucha aura, digamos, Claro. pero justo esa pose que es como muy característica, que hay mucha gente que dice, che, tiró un par de cosas muy iguales, tampoco son tan iguales, ¿no? Pero como que se deja ver que es el autor de tal, ¿no? Hay ciertas cuestiones ahí también con algunos diseños de personaje. No, justo no creo, pero podría llegar a ser, ¿eh? Yo no digo que no. Justo también Horikoshi no es uno de mis autores favoritos de manga, así que Claro. yo, después, bueno, el final queda abierto. Ahí, como yo decía, ¿no? Como que queda el chabón como presto, digamos, como disponible para ir a otros lugares a cosechar. Disponible a continuar la historia. A continuar la historia. Y ahí hay un punto, porque esto es un one shot, ¿no? Y para los que saben, o para los que no saben, digo, el one shot a veces son historias que se publican en algunas revistas que no terminan siendo serializadas, ¿no? A veces un autor publica entre A 4 veces o un one 5. shot es un one shot. Claro, publica entre 4 o 5 historias y de esas medio que eligen alguna para serializarse, ¿no? Claro. Esta apareció como también sin, medio así como de la nada, medio sin promesa, ¿no? A veces te dicen, no, bueno, Horikoshi vuelve con esta historia, ¿no? Y te dice que va a ser como, bueno, le pasó al de Gintama, ¿no? Que volvía con una historia determinada. Pero en este caso era solo un one shot. Pero, ¿qué pasa con la gente que estaba detrás o que está detrás de Studio Bone? Que son los que están adaptando o los que adaptaron y estrujaron cada centavo de Boku no Hero Academia. Bueno, al día que salió este one shot, salieron a decir por redes sociales que también saqué medio el textual, ¿no? Que dice, a ver, si hay una oportunidad, tanto yo como el estudio estaríamos muy interesados en la idea de dar vida a este anime. Dicen uno de los directores de Studio Bones, sí, de Studio Bones, al ver este solo one shot, ¿no? Ni siquiera es una historia que se Claro. prometía como decir, che, ahora este es el piloto y ahora sale la serie original. Claro, o sea, técnicamente no tiene nada que animar. claro, no hay, es esto nomás. Pero bueno, medio que ahí también poniendo un poquito de plata, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo los términos económicos, iba a decir de lo de la bolsa, ¿no? Bueno, no sé. Sí, apuestan a que Claro. evolucione, entonces genera un revuelo y que diga que sí para seguirle animando cosas de este tipo. Claro, que también es medio una... yo no sé si va por ese lado, ¿no? Pero es medio como una mojada de oreja a la editorial, ¿no? Decir, che, mirá que esta historia, si la hacen, si la publican, la animamos al toque, ¿eh? Es como, y la Claro. editorial Shueisha dice, bueno, la publicamos, ¿no? Cosa que, bueno, igualmente Shueisha, o sea, la Shonen Jump, que es lo mismo, pero digo, la Shonen Jump tiene lugar hoy en día porque tiene historias una peor que la otra, digo, ¿no? Entonces podría ingresar esta, pero es medio como apurando mucho, ¿no? Como que pará, loco, o sea, recién sacamos el one shot, digamos, ¿no? Pero bueno, ya el estudio Bones está ahí, no terminó de soltar Boku no Hero Academia, que ya quiere agarrar la próxima cosa que sale. Que eso también estamos viendo mucho que pasa con Fujimoto, ¿no? El autor de Chainsaw Man. Que también los estudios le están diciendo, che, cualquier cosa que vos saques, one shot o no, te lo adaptamos al toque, ¿eh? Que es lo que está pasando, ¿no? Así que puede llegar a pasar también por ese lado. Pero bueno, el one shot de todas maneras es muy interesante, entretenido. No tiene tanto de terror, pero algunas cositas medias perturbadoras tiene. Tiene un poco ahí medio de, ¿cómo se llama? Mitos urbanos, terror ahí medio folclórico. Está bueno eso, por ese lado. Así que bueno, eso, hiper recomendable. Bueno, recomendado y verán si es algo que valga la pena seguir o no. Ya en noticias, algo reciente, pero definitivamente que no es una Claro. noticia. Es una peli que salió hace poco en Netflix, al menos por este lado, que es La Princesa Caballero, de Ribbon Hero, la heroína del mono. Nada, salió en Netflix, la vimos cada uno por separado.
Y nada, ¿esto de dónde viene? Digamos, porque viene con un antecedente, el cual yo lo vi sin saberlo. Sí. Evidentemente había algo, pero es como que, ¿qué onda? Sí, esto yo lo había comentado cuando hicimos un Sí. repaso a nivel temporada, que era una película que iban a hacer, una película original que iban a hacer, pero basada en la historia de Osamu Tezuka, Ribo no Kishi, conocida mundialmente como la Princesa Caballero. En todos lados aparece y te dicen, che, es una historia inspirada, es una historia que toma algunas cosas del clásico y ya legendario manga de Osamu Tezuka, que no es solo un manga, ojo que La Princesa Caballero no es que sea solo un manga, solo un anime de la época clásico, sino que es un manga fundamental. Y acá lo hemos hablado, cuando hicimos el repaso de todo lo que era Osamu Tezuka, eh, los géneros, las demografías que funda, todas las cuestiones todos los temas, o sea, digamos, Osamu Tezuka crea, para decirlo de una manera, el manga moderno, ¿no? Todo el manga moderno que uno ve hoy en día siguen las estructuras básicas de lo que hizo Osamu Tezuka en su época. Y acá voy a dejar el link para que vayan a ver todo el recorrido que hicimos desde los orígenes de Tezuka, la post Segunda Guerra Mundial, hasta que empieza a publicar sus primeras obras, muy importante, muy interesante. Pero bueno, el tema es que acá lo que dijeron, Netflix dijo, che, ¿sabes que nosotros estábamos haciendo Pluto? Que también era una reinvención de Astro Boy de Osamu Tezuka, reinventada, eso sí, por Urasawa, que lo hemos hablado hace poquito acá, hace unos 20 minutos. Pero lo que pasa con eso es que sí había un manga original, o sea, sí había una base que adaptar, digamos, ¿no? Netflix lo que hizo con Pluto fue adaptar el manga que había hecho Urasawa en su época, y lo adaptó tal cual. En este caso no había, o en realidad hay un montón de otras adaptaciones sobre Ribo no Kishi por otros autores y qué sé yo, pero digamos que no se centró en eso, sino que dijo, bueno, una historia original basada en ese universo, ponele. Y acá si uno quiere, puede decir que como empieza de una determinada manera, es como si fuera una continuación de la historia, ¿no? Porque literalmente en un primer momento en esta historia se sacan de encima el reino de la protagonista, ¿no? Como Silverland, creo que se llama, se lo sacan de encima. Cosa que te digan, che, bueno, todo lo que pasó en la Princesa Caballero pasó allá. Ahora nosotros nos vamos a mudar al reino contiguo, a Gold, al reino del oro o algo así, no me acuerdo si era Gold o Diamante. Sí, el reino de oro. Entonces es como otra cosa, ¿no? Es como lo que le sigue, si uno quiere, muy, muy así por arriba, porque tampoco es que si uno hiciera la continuación de Ribo no Kishi tendría que ir por otro lado, porque no tiene nada que ver con la historia. Pero digamos que traslada esa situación a otro reino. Pero no solo hace eso, sino que, o sea, no solo cambia algunas cuestiones en un sentido de la trama, sino que cambia literalmente la demografía, cambia el género, cambia toda la historia, toda la trama, cambia todo. Menos el nombre. Claro, Ribo no Kishi, no, bueno, el nombre lo cambia un poquito, ¿no? Le cambian un poco algunas palabras, dejan la idea del listón, que la vamos a comentar hoy también. ¿Qué significado tiene? Pero digamos, la idea, o sea, Ribo no Kishi, la Princesa Caballero, era, aunque sea en esa época todavía no existía, pero funda el shoujo, ¿no? Y es una historia si uno quiere, medio de aventura, pero de aventura medio, bueno, ya estoy spoileando lo que va a seguir, pero digo, de aventura de la corte, ¿no? De cuestiones sociales, de una chica que hace pequeñas aventuras dentro de su reinado, ponele, ¿no? Y que tiene que ver, esto también lo estoy adelantando, pero tiene que ver con muchas cuestiones del género, y me refiero al género masculino-femenino, en otra época, en una época anterior, digo, ¿no? Y acá lo que hace esta nueva película, que por supuesto yo voy a decir, a mí me gustó la película, como película, el despliegue gráfico, sonido, el despliegue de lo que hace a nivel animación me parece que está muy buena.
Pero lo que hace es salirse de ahí y dice, bueno, ahora vamos a actualizarla y traerla a un público más o shoujo o seinen, para decirlo, medio apuntado a... y esto tomado muy con pinzas, pero yo lo digo que es medio shonen porque el foco está puesto en las peleas. Cosa que en Ribo no Kishi jamás, o las peleas eran decorativas, las peleas que había ahí. Y era con un florete, era con una pequeña espadita, muy decorativa la cosa. La trama en Ribo no Kishi pasaba por otro lado, por algo más social, por otro lado. Acá el foco está puesto en las peleas, más que nada. Pero te lo convierten a un majo yojo, ¿no? Que también tenemos una reseña acá del género majo yojo, de las chicas mágicas, ¿no? Unas chicas que luchan por lo que es bueno, con poderes o transformaciones, a veces con una mascotita, con cuestiones ahí medio... Tiene sus ciertas características el majo yojo, ¿no? Y también acá está puesto el foco un poquito en el moño, ¿no? Hay una cuestión del listón que es más o menos lo que uno diría, bueno, tiene como que sobrevive, digamos, ¿no? De la estructura original. Hay muy pocas cosas que sobreviven, como los nombres de los personajes. Hay personajes inventados, por supuesto, pero digo, los nombres de los personajes, las locaciones, algunas cuestiones de la vestimenta. Hay algunas cositas que sí sobreviven, pero son las menos. Y después todo lo demás es totalmente otra cosa, o sea, cambiado a más no poder. Esto lo adaptó estudio de animación Outline y también producido por Twine Engine, que bueno, qué sé yo, son gente que está ahí adaptando cosas para Netflix y que tienen ciertas, a veces aciertos buenos y adaptaciones buenas. En este caso, bueno, habría que ver. Y acá sí hay una cuestión interesante que cuenta con los diseños originales de Kei Mochizuki y la colaboración de Mai Yoneyama, que son personas, si uno va a buscar en dónde trabajaron en Estudio Trigger, ¿no? Un estudio que tiene su cierto pedigree, pero tiene un estilo característico, ¿no? Estudio Trigger tiene un estudio muy característico, un poco heredado de lo que era el estudio Gainax en su época. Pero se le puede ver un poco. Si uno ve los trailers de Ribbon Hero, ve algo que tiene mucho similar ahí, solamente en los diseños, los personajes, y eso hay cosas que se ven, ¿no? Y después también lo que sí tiene, que bueno, lo habíamos hablado acá un poquito con Fredo antes, que está muy, o sea, la historia en una cuestión general habla mucho, dialoga mucho con otras historias más o menos digamos, que están afiliadas, digamos, que son parecidas, como Madoka Mágica o Kill la Kill, si uno la vio, o My Little Witch, ¿no? Que si uno vio esas historias, esas series, ve esta película y dice, che, chabón, están calcando, están robando un poquito. Pero también hay de otras cuestiones, hay muchas cuestiones del género shonen. Por ejemplo, ayudar a tu amigo, el poder de la amistad, la Genki Dama, o sea, hay algunas cosas muy similares al shonen y al shonen, digo, al neketsu, más que nada, en ese sentido. Y bueno, obviamente ahí puse imágenes que remiten un poquito a las transformaciones de la Majo Yojo, que son similares a, si uno quiere, las transformaciones de Sailor Moon, del moño, ¿no? Del Ribbon, que también vamos a comentar. Sí, Sailor Moon está bastante igual. Claro, exactamente. Pero bueno, después también, bueno, sí. Yo había puesto una pequeña cuestión ahí como para ver de qué va la premisa, la trama, pero media insignificante. La comento como para que se sepa más o menos de qué estamos hablando y seguimos. Y ahí, como dice Ale, My Little Pony. Bueno, tal vez My Little Pony es una reescritura de alguna de estas cosas, hay que ver. Pero bueno, la premisa más que nada es una protagonista Zafire, que se llama Zafir. Que se llama así, Zafiro se llama, digamos, la original.
La princesa del reino Silverland, que bueno, su hogar es destruido por una calamidad mística conocida como Nergal, que es una onda así como un bicho de corrupción, digamos, que se ve en una historia media, digamos, genérica, media Sí, es un conocida. cuco. Claro, es un bicho que va corrompiendo las cosas, comiéndoselas y matando todo lo que haya a su paso, digamos. Pero bueno, justo la historia medio que comienza cuando se le corrompe todo el reino, ella tiene que escapar. Así que viaja al reino contiguo, digamos, llamado Goldland, o sea, el reino de oro, qué sé yo. Donde, bueno, hay un montón de situaciones ahí, pero digamos que básicamente en ese lugar logra llegar a convertirse en una chica mágica, ponerlo, ¿no? Para hacer un pequeño resumen. Y por supuesto, se empieza a enfrentar a los bichos que van apareciendo ahí, y bueno, hay ciertas cuestiones. Pero bueno, hacemos una pequeña cuestión cada uno para ver qué nos pareció, si la recomendamos o no, que yo ya sé más o menos por dónde va la cosa, pero yo digo, a mí como película me sirve, me entretuvo unas horitas, es un poco interesante por dónde va la cosa, pero bueno, el tema es que si vos ya conocés alguna de estas cosas, capaz que te resuena un poquito, no te digo, fue una maravilla, pero como una peli que está ahí un poquito interesante, ¿no? No es. Hay otras historias que, bueno, son tan buenas y qué sé yo, pero esta media que se deja ver. Ahora no es la gran maravilla, ¿no? Es como si referencia a estas cosas, está bien, hasta ahí. La historia medio pelo. Sí, hay historias e historias. Esto obviamente hace sus referencias y yo ya estoy bastante desacostumbrado a ver el anime en general. eh, los estereotipos de personajes, el personaje chillón, el personaje de ciertos tipos que ya por no estar acostumbrado ya me rompen las pelotas como los criticaría desde afuera una persona que no mira anime. En eso está bastante tranqui esto, también al ser una película que si no conoces nada del tema como yo, de lo que era la Princesa de Caballero original, es como que no sabes bien de dónde salen todas las referencias. Claro. Evidentemente está queriendo tener un arco de historia muy shonen en algunos aspectos, muy Sailor Moon en otros. Te hacen hasta un resumen del monstruo de la semana en un momento, por Claro. así decirlo, donde tú y se vuelve la heroína del pueblo. Es como que tienen que ir pasando por varias cosas bastante rápido porque tiene ganas, en cierto sentido. Entonces, ninguno de los aspectos que por ahí te rompería las pelotas en lo clásico del anime y lo clásico trillado del anime, porque hay muchas pelis de anime que no agarran ninguno de estos aspectos, ¿viste? Claro. Pero bueno, esta quiere agarrar todos esos aspectos y te los pone como si estuviese adaptando algo de al menos una season en una hora y pico. Entonces, a mí al menos que algunas de esas cosas me molestan, no me molestaron. Y lo digo como un punto positivo, ¿no? Que están, pero en su medida donde ya lo reconoces. Claro. Estas cosas, la animación sí es hermosa. Todo lo que estás viendo y también la fluidez y de dónde va la acción y todo eso. Sí que seguir lo que está pasando es un tema. Y lo que es raro, porque es como que por un lado es súper trillado, entonces deberías poder seguir lo que está pasando. Sí. Y más o menos seguir. A la buena dice, eso es el malo, ahí le pega. O sea, no es muy complicado. Pero algo de la lógica de qué carajo es lo que tiene enfrente la persona no termina de cerrar. Claro. Digamos, ¿no? Yo en general uso a Dragon Ball de ejemplo porque es bastante universal y es todo lo que conozco, pero cuando Goku se está enfrentando a Freezer, y no fue exactamente ese enfrentamiento, pero no importa, Freezer se transforma como 72 veces, llega un punto donde Freezer dice, y esta es mi última forma. Lo dice como para decir a la audiencia, terminé de transformarme, ¿no? Y es un alienígena, el chabón puede tener cualquier regla y decís, ok, ¿y quién va a saber más sobre sí mismo que el pelado de este blanco que está ahí? Entonces, entendí la regla. Y lo mismo con varios villanos de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, como dije, Dragon Ball Universal y ni hablar en Shonen, a veces se pasan como demasiado tiempo explicando las reglas. Claro. Y no tiene ni sentido y preferirías tener un narrador en off que te lo explica a la audiencia, porque si, ¿para qué carajo frenaron la explicación entre ellos? Acá no se lo explican, pero no explican nada. Y es como que te quedas... No entendí.
los bichos eran la religión, era una máquina, era un bicho de otra dimensión. Y avanzan como si se supone que lo entendiste, Claro. pero como medio que no. En un momento, la protagonista está hablando con un corazón que es ella, pero sí, pero no. Y ese corazón no dice nada y ella dice que te vaya bien en tu otra vida. Y se va al manga original. Ah, bueno, sí. Y es como, Eso, bueno, sí. "Buah", porque vos decís un poco de. Es como que partes de la historia original ya pasaron y ahora pasamos a otra cosa. Un poco sí, pero acá están diciendo también es una precuela. Ponele, si es que interpreté bien eso. Hay momentos medio esotéricos, medio fumeta, que no hacía falta que sea así de fumeta, porque es como, ¿por qué nos pusimos en esta situación? Claro. Tiene momentos donde quiere. No sé si lo voy a explicar bien, ¿no? Y tampoco termino de entender qué es lo que estoy pensando. Pero tiene momentos que está tomando de Madoka más que nada la parte lisérgica. Sí. Pero Madoka se sienta, sin ser necesariamente yo ni nada, y te explica qué es lo que está pasando. Por ahí te lo explica al final, pero un poco te explica. Y acá hubo un pequeño viaje en el tiempo, y acá al final la mala, la buena, pero al fin se reemplazaron en un momento. Y no se supone que lo tenías que entender ahí, pero ahora lo entendés. Si se sientan las nenas, te lo explica. Vos decís, ok, entendí la trama. Acá no pasa eso, y hay momentos donde tenés como que interpretar qué está pasando. Y voy a decir, che, pero no me senté a ver Evangelion. Bueno, Porque, y tiene cosas también, pero Tiene, sí. estaba como elevándose cada vez más, pero queriendo tener un final medio, como quien diría, cerrado con moño. Donde decís, no sé por qué te metiste en todos estos temas al reverendo pedo. Y ni hablar al final donde ya hay un choque de tonalidades. Donde toda esta historia tiene su momento, especialmente en lo trillado, ¿no? Su momento cómico y su momento serio. Pero en un momento los mezclan, está teniendo todo un confrontamiento que filosóficamente hablando es re importante el pelear por tus amigos y qué sé yo, pero lo están haciendo de manera como si se estuviesen peleando Tom y Jerry. Y pasa una sola vez y es como, ok. Que toda esa parte, la animación era increíble, y la fluidez del movimiento y qué sé yo, pero te quedabas un poco si le estabas dando bola. ¿Qué? ¿Qué? No entendí qué pasó. O sea, un poco también. Y encima, por ejemplo, los bichos a los que se está enfrentando. La animación de la piba está buenísima. Los bichos que se están enfrentando son figuras geométricas. Salidos, algunos sí de Evangelion. Claro. Y está el bicho ahí, apenas se puede mover. Parece que está por dar un ataque cardíaco a veces cuando se están moviendo. Equivalente a una tortuga teniendo que ir en Max 5. Y es como que dependés del clang o del squish cuando les pega para saber si está haciendo daño. Claro. Y hablemos de entender la estrategia de la protagonista, porque es como que es esa lógica obviamente de estoy en la mitad de la peli, entonces no le voy a ganar ahora, pero ahora que estoy en el final de la peli voy a ganar porque estoy en el final de la peli. Así funcionan todas las historias, obviamente que se entiende, pero dibujámelo un toque, digamos. Obviamente es todo muy perdonable porque es una peli que no te está robando mucho tiempo y se ve espectacular. Entonces, como que no te rompe las pelotas. Pero tenés que ir muy en desenchufar y en ir a ver colores. Y Claro. espero que nadie te rompa las pelotas porque todos los diseños están muy lindos. Por ejemplo, en mi opinión al menos. Y hay un montón de personajes o sea, algunos tienen más relevancia que otros. Pero honestamente, sacando a la protagonista, todo me lo paso por los dos huevos. Porque no hacen nada. Hacen cosas, algunos más que otros. Otros están muy al pedo. Se Claro. podían combinar todos en un solo personaje. Pero no por criticar a esa parte de obreros, por así decirlo. Porque honestamente todos no hacen nada. Y ni siquiera la viejita que la sigue a todos lados. Claro. Que le pone un brazo que le puede funcionar con el brazo. No hacen nada. Y están ahí. Y al menos yo, que me gustan los diseños de personajes, visualmente hablando, y también en la animación, en las cosas que hacen, me gustó ver los diferentes diseños de personajes. Pero encima son una parte muy... Como que los mirás y están tan buenos los diseños, para mí, que cuentan su propia historia. Entonces Sí. te dan ganas de saber más sobre ellos. Pero realmente están de fondo, sigo con la analogía con Dragon Ball, como los guerreros Z que quedaron desactualizados. Donde lo ves a Krillin ahí de fondo y decís, pela, no sé. Y Krillin le dan bola. Yamcha está nomás para morirse. Y lo Bueno. mismo, y todo, y Chatsu, nos Y olvidamos. ponele, y después en una aparece Ten Shin Han con así otra ropa y vos decís, ¿qué pasó con ese? Ah, sí. Bueno, ese listo, es en esa nos parte vemos. lisérgica donde
Literal no entendí qué estaba pasando. Era como... Bueno, esto es más... Lo va a entender solo el que lo vio cuando apareció el hombre burro. Yo dije, ¿qué? Y estaba con el otro muerto. Yo dije, ¿qué? ¿Se murió el burro en esa primera escena? Y dice, ¿cómo que no te acordás de mí? Claro. Nunca entendí quién era igual. Y había un tipo burro. Que no había furros en toda la película. Y de pronto hay un tipo burro. Sí, eso une un poquito con la historia original, digamos. Claro. Ok, pero hablando como, Sí, sí. como peli en sí, es como... Bueno, y justo lo decía ahí Ale, ¿no? My Little Pony. Claro, había Claro. un poco. Hay un pony medio burro, pero bueno. Pero nada, parece como que todas estas personas tuvieron una historia que no me contaron Claro. y ya quedaron desfasados. Y está eso donde, si encima la mayoría son inventados y no me estás adaptando a algo realmente, sino es una reinterpretación, es muy raro que lo hayan contado así. Obviamente lo contaron así, evidentemente, y la energía que me emana esto, porque se me cantó el forro de las pelotas. ¿Por qué existen todos estos personajes medio raro diseñados? Porque el chabón, el que estaba haciendo el personaje, lo agarraron en un fin de creativo. Y dijo, y con esto el día de mañana vendemos muñequitos. Tuki, tuki, tuki. Y se puso a diseñar personajes porque no van a nada. No digo que podrían haberse gastado en explicar mejor la historia, porque no sé si había una historia que explicar. Claro. Esto es lo mismo que ir a ver un cuadro que no entendés. Pero decís, me gusta la vibra de lo que está pasando acá. Ese personaje así peleando se ve re cool, boludo. No entiendo qué le está pegando, ni qué es lo que está pasando de fondo. Y cuando el castillo termina todo rodeado de listones gigantes, es como lo que más estoy pensando es quién va a limpiar eso. Esa parte es hermosa. Pero a él es a lo que voy. Pero se ve re cool, boludo. No entendí nada. Y siento que no tiene sustancia. Pero se ve re cool. Claro. Entonces, honestamente, la recomiendo sabiendo eso. Claro, Es un... No hay nada ahí para ver. Pero se ve re cool. Sí, sí. Sí, un poquito ahí como dice Fredo, es una peli que es como para de domingo a la tarde, que no tenés nada para ver y la ves, o medio la ves de fondo. Es verdad que la trama no tiene mucho sentido, o tiene un pequeño sentido, pero medio, no sé, decorativo, digamos, que tenga Sí. sentido, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ahora ya hablamos un poquito de la película en sí, de lo que aporta, lo que no, si es recomendable o no. Ahora voy a pasar un poquito a hablar más que nada de dónde viene esta historia y algunas cositas a tener en cuenta que estaría bueno o interesante. No tanto por la peli en sí, porque ya la peli vos la ves y es eso, digamos, ¿no? Claro. Hay una cuestión ahí que es verdad que podés reponer alguna que otra cosa conociendo la historia original o algunas referencias de esta época, digamos. Podés reponer algo, pero no va a cambiar la película. O sea, la película ya está así. No es que me olvidé de ver, no sé, Madoka, ponerle. Ahora entiendo todo. Y nada, no es así porque no está tan craneado, tan meticulosamente diseñada como para que vos digas, no, esto es porque tal cosa, sino tiene cosas genéricas que van llevando la película y más que nada se ven, creo yo, para mí es una especie de teoría que en realidad es como una especie de homenaje a lo que fue en su época la Princesa Caballero, pero traída a la actualidad, digamos, ¿no? Entonces hay algunas partes, por ejemplo, que también estaba diciendo Freddy, de la película que el moño, o no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero te muestran imágenes de otras, o creo que te muestran imágenes de Osamu Tezuka o de otras historias, o como que pasan como una especie de lugar, medio no lugar, donde hay algunas imágenes de otras series, otras cuestiones, también de la Princesa Caballero. Y hay algunas que otras no explicaciones, pero digo referencias a cómo empieza la Princesa Caballero. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Así, A continuación con Claro. los Tezuka Files. por supuesto, otra Que- serie, otra Otra nueva sección. Sí. Claramente temporal esta, porque dudo que haya mucho más. No, esta va a ser la que más voy a trabajar porque voy a traer. Yo Ah. te digo, no quería
estaba planeando otro tipo, arrancar con las Tezuka Files con otras historias, ¿no? Como por ejemplo Bárbara o el libro de los insectos. Quería arrancar por ahí, pero bueno, justo de pronto vimos esta película, salió ahí, Claro. está bueno explicar un poquito de dónde viene la Princesa Caballero, así que bueno, se inaugura con esta. Pero también sepan que hemos hablado de Tezuka un par de Sí. cosas, así que están por ahí. Así que vamos. Vamos de todo con Ribo no Kishi, que es en estos Tezuka Files la verdadera princesa caballero con sus Claro, corazones y moños y cositas. por supuesto acá pueden ver un poquito el diseño original, real de todo, que hay que decir, hay un montón de cosas a tener en cuenta con los diseños. Acá hay un poquito, si uno quiere, o sea, si uno ve la serie o lee el manga, lo encuentra enseguida, pero hay referencias directas a cosas de la época. Por ejemplo, referencia directa, casi choreo, podría decirse, de Blancanieves, ¿no? Claro. Los colores, hay muchos momentos en los que habla con los animales, o sea, hay bastantes, entre otras cosas. Entre otras cosas, la idea de los listones, y eso viene por otro lado, pero lo vamos a comentar en un determinado momento. Digamos, acá, bueno, lo comento acá un poquito, pero digamos que la idea del listón en la película, y para ir más o menos llevando la cuestión, en la película no se ve como un accesorio, sino como, digamos, o sea, como algo decorativo, no se ve solamente como eso, sino como un núcleo o con un sistema, no sé si de combate, pero con un núcleo, con un objetivo. O sea, la idea de, en un primer momento, con Tezuka o muchos otros mangas, el listón solamente funcionaba como un símbolo, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero de algunas otras historias, más que nada llevadas al Majo Yojo, el listón pasa de tener el símbolo a tener una utilidad, a ser útil, ¿no? Entonces, algunas historias lo llevan como la manera de transformarte es por medio del listón, Claro. que es lo que toma esta película, que la película que hemos comentado anteriormente lo toma directamente de ahí, no de acá. Acá el listón es solamente un símbolo para otras cosas, pero digamos que en esa película funciona como un núcleo, digamos, de sistema de combate, para decirlo de alguna manera. O sea, Cuando decías lo de Blancanieves, es que esta historia toma de Blancanieves, o al revés. sí, Ribo no Kishi, ya Blancanieves, digamos, es una de las historias que ya estaban Ya estaba anteriormente, que me parecía bastante y Ribo no Kishi toma mucho estética. Sí, está medio vestida como Claro. príncipe. Que... Nosotros ya acá, por eso digo, ya hemos hablado de Tezuka, que hay una retroalimentación en Tezuka y Disney, ¿no? Mismo Kimba, el león blanco, primero fue hecho Tezuka y después Disney hace algo muy similar, pero ya mismo en la primera historia, la nueva isla del tesoro de Tezuka, ya aparecían personajes, algunos de Disney y otros, por ejemplo Popeye también aparecía. Acá, si uno quiere, dentro de los primeros diseños de la Princesa Caballero se ve algo de lo que era el diseño de Betty Boop, por ejemplo. Hay muchas cuestiones ahí en Tezuka que, por supuesto, ya lo hemos hablado, era su sistema de factoría, ¿no? De cómo él decía, bueno, saco una cantidad alevosa de contenido, de historias, que no importa si eran de él o no. Él agarraba historias del acervo popular y las transformaba en dibujos y las daba a los pibes, y agarraba diseños, y, o sea, era una cuestión de prolífica, digamos, ¿no? De sacar historias a mansalva. Entonces, en ese sentido, iba por ahí la cuestión, ¿no? Que bueno, después, por supuesto, Oriente y Occidente tienen ese tipo de retroalimentación en un montón de cosas. El cine de los directores más de culto y directores prestigiosos que uno hoy en día en Hollywood son alabados, han choreado pero centenares de cosas, de historias, narrativas, maneras de contar japonesas. Y
los japoneses también han agarrado películas y otras cosas y la han llevado a sus propias formas de contar, digamos, ¿no? Entonces eso ya es un tema también muy amplio para comentar, pero digamos que dentro de lo que es La Princesa Caballero, que ya he comentado un poco de qué va la cosa, pero primeramente, en un primer momento La Princesa Caballero no empieza con ella, sino empieza antes de su nacimiento, ¿no? Empieza con empieza en el cielo y está San Pedro, está Dios comentando cómo se crean las personas. Y le dice, bueno, aparece un angelito y agarra un corazón. Y ese corazón puede ser un corazón de mujer o un corazón de hombre, ¿no? Entonces, si a vos te dan un corazón de hombre, vas a ser hombre. Si a vos te dan un corazón de mujer, cuando nacés vas a ser mujer. Pero acá pasa una situación que es que uno de los angelitos ahí que está con Dios es un angelito medio picarón, ¿no? Entonces dice, bueno, vení vos, y le hace comer un corazón de chico, creo, no, un corazón de chica a un angelito. Y Dios agarra ese angelito y hacen una fila, ¿no? Con medio que se pierde, y Dios le manda otro corazón, pero un corazón contrario, ¿no? Entonces ese angelito va a revivir. Un corazón trans, obviamente. Claro, ese angelito va a revivir con dos corazones, el corazón masculino y el corazón femenino. Y se complican un montón las cosas porque Dios agarra al angelito, a Piu, creo que se llama, una onda así, y le dice, no, ¿cómo podés hacer esto? Ahora te voy a mandar a la tierra a que hagas que... Al infierno así nació Lucifer. A la tierra a que hagas que que van a hacer ahora, Zafiro que van a hacer ahora, pueda alcanzar su destino, digamos, con su determinado rol, le dice. Porque vos ahora lo que hiciste, alteraste un par los planes. ¿Qué sucede con eso? Que justo Zafiro, ese angelito que nace con los dos corazones, era un hijo de un rey. Y el rey necesitaba un primogénito. Claro. Entonces todo el reino está esperando que nazca el primogénito y iban a ser varón, era un varón, que no sé qué, no sé cuánto. Ven la ecografía. Y de pronto no saben qué es. O sea, nace y le dicen algunas mujeres, otros varón, o sea, una mujer, un varón, qué sé yo, es cuánto. Y hay como una especie de teléfono de compuesto en el que todos dicen, no, nació varón. Le hacen la fiesta, todo el reino está festejando que nació varón, el nuevo heredero y qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, resulta que están ahí cierta situación. Y hay un juego con el lenguaje ahí porque utilizan pronombres neutrales. Claro. ¿No? Entonces es como que dice, sí, nació tal, o sea, nació determinado pronombre, inserte pronombre neutral. Entonces dicen, bueno, sí, nació varón, claro, por supuesto. Entonces ahí mismo el rey le dice, che, ya que naciste así, ahora tu destino va a estar signado porque vos sos el próximo heredero de esto. Entonces Zafiro hace toda su vida y crece, y vos medio que hace elipsis, por supuesto, ¿no? Los mangas de esa época era elipsis tras elipsis, de un cuadro pasaban 3 años a otro cuadro. Y Zafiro crece siendo un varón en la corte, y después en su vida privada se prueba vestidos, hace medio como que tiene doble personalidad en ese sentido. Claro. Y por eso este manga es uno de los primeros mangas que también le habla a mujeres, ¿no? Que también le da el rol de importancia a la mujer. Entonces hay una crítica social ahí que está jugando crítica social y crítica de género, que no lo dije, pero que tengo acá, pasa que como me lo sé, tampoco quiero andar leyendo mucho. En 1953, ¿no? Claro. 1953, que si bien ya había tipo de revoluciones feministas por otros lados, ya acá existía, bueno, acá todavía no, pero en otros lados, Alemania y qué sé yo, ya existía ciertas cuestiones ahí medio por ese lado, pero en contenido manga, por lo menos en esa época no había un manga que sea de aventuras para mujeres, ¿no? El manga de mujeres era aprender a lavar la ropa, aprender a tal o cual, era pedagógico y solamente destinado a labores de la casa.
¿no? O sea, labores eh, sí, de ama de casa, digamos, ¿no? Era lo único que había. Y después de Tezuka, que dice Tezuka, no podemos limitar la lectura del manga solamente al shonen, al joven. Y abre el espectro para todos, ¿no? Para mujeres, niñas, adultas, adultos, gente mayor, o sea, democratiza, digamos, de Claro. alguna u otra manera el manga, ¿no? Y más que nada las historias de verdad, digamos, o sea, las historias de aventura, de ciencia ficción y qué sé yo, destinadas para todos los públicos. No solo niños, digamos, no solo el Kodomo, digamos, ¿no? Y ¿qué más iba a comentar? Bueno, y obviamente en este sentido, bueno, esto lo puedo comentar más adelante, pero bueno, pasemos, ahora sí que ya sabemos un poquito de qué va Un la poco. historia, vamos a hablar un poquito de... Muy nada que ver con, Acá, con la peli. vamos a hablar un poquito de la idea del listón, ¿no? ¿Qué significa el ribbon? Ribbon, el moño, el listón que conocemos nosotros. En un momento, en Japón, que ahí lo estamos viendo, ¿no? Para chicas, el listón, y en realidad la simbología del listón viene mucho antes de las escuelas, mucho antes, que era, en realidad yo voy a decir algunas de las simbologías, porque en realidad existen billones de simbologías del listón, más que nada en la época medieval de Japón, que el listón funcionaba para ciertos rituales, para un montón de bendecir cosas. Los amuletos llevan tipos de nudos, algunos parecidos a los listones, y a medida que fue progresando Japón, o que digamos que fue urbanizándose y qué sé yo, de todas maneras algunas simbologías seguían viviendo, digamos, en las cosas diarias. Por ejemplo, el listón puesto en las colegialas, digamos, ¿no? Que representaban, bueno, entre un montón de cosas. El listón significa vínculo, significa promesa, ¿no? El listón de los... Sí. De listón rojo, o sea, el hilo rojo, que también se pone con un pequeño listón. Significa transformación, pero también, bueno, traición, pero también significa inocencia, ¿no? Que es el primer significado para las niñas, para las chicas que van a la escuela. La idea de la inocencia, ¿no? También, bueno, identidad, bueno, tiene un montón de situaciones. Pero bueno, digamos que dentro del manga se explora un poquito por ese lado la cuestión. Y uno, ahí para comentar bien, obviamente se va a caer de maduro que el primer manga que utiliza listón, y no solo listón como algo decorativo, sino en su título, es Ribbon no Kishi de Claro. Osamu Tezuka. Es el primero que lo utiliza en este sentido, y que le da un sentido, porque cuando se pone el listón, o sea, cuando se pone el listón en el pelo, el chabón es o sea, Zafiro es medio un chabón, ¿no? Que hace como una ornamenta en el gorro, pero cuando se lo pone en el pecho se convierte en chica, ¿no? Es como la idea de cómo se usa el listón. Claro. Pero bueno, eso, digamos que en realidad acá el funcionamiento del listón en Osamu Tezuka era más que nada para marcar la idea del género y para marcar una idea de nada, un adorno y algo por el estilo. Pero la primera historia que utiliza el listón como algo para transformarse, para algo que tiene un sentido, un poder, no tanto transformación, pero más que nada que tiene un poder, es Hime-chan no Ribbon, que es esa imagen que está ahí. Arriba puse imágenes de Sailor Moon porque resuenan con la película, ¿no? Porque literalmente Claro. la película toma estas transformaciones de Sailor Moon para mostrar que el listón no es solo, digamos, una manera tradicional de símbolo, sino casi un arma, ¿no? O casi algo para transformarse. Claro. Pero Hime-chan no Ribbon de Megumi Misuzawa, publicado en 1990, un año antes de Sailor Moon. Sailor Moon se publica en 1991. Mira. Pero Hime-chan no Ribbon ya usaba listón como algo para
como digamos, una herramienta para hacer cosas, ¿no? Una herramienta mágica, si uno quiere. Pero bueno, eso medio para saber, porque de acá en adelante ya el listón empieza a tener otra utilidad, digamos, ¿no? Claro. En un primer momento el listón solo era una forma de entender, una simbología propia y qué sé yo. Acá ya en las historias como que empieza a transformarse en otra cosa, ¿no? En algo útil para las chicas, ¿no? Como, bueno, ahora en realidad el listón hace que las cosas cobren vida. O ahora nos transformamos con los listones. O ahora, no sé, X cosa, ¿no? Y también iba a comentar un poquito... acá creo que tengo un poco de información. Bueno, no me acuerdo... A ver, mostrame la anterior o lo dejamos acá. Pero... No, es la que sigue. La que sigue. Okay. Bueno, podemos dejarlo acá un poquito. Porque me parece que iba a comentar otra cosa. Pero ¿de dónde sale? Pues yo ya dije, ¿no? Ribo no Kishi está medio hecho a base de un montón de cosas o productos o cosas que estaban en la época, ¿no? Audiovisuales, historias de folclóricas o historias ahí, qué sé yo. El imaginario colectivo, digamos, está toma cosas de ahí y bueno, hace su propia historia. Uno dirá más copia, menos copia, bueno, qué sé yo. Pero también hay que tener en cuenta que Osamu Tezuka toma esta idea. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, pero toma la idea de el transgénero, digamos, la idea de en un cuerpo dos géneros de algo de la época, que es muy pintoresco esto, pero para que la tengo por acá, del teatro Takarazuka, ¿no? Muy particular porque existen muchas formas teatrales en Japón. La forma teatral digamos, kabuki, las de que hemos hablado acá del teatro de papel. Sí. Hay muchas formas de teatro, pero el teatro Takarazuka es extraordinariamente algo pintoresco. Pues lo vamos a comentar ahora, ¿no? Pero supuestamente, esto ya una cuestión ahí media allegedly, pero Sí. hay algunos comentarios de Tezuka en medio a los márgenes de cosas que dice literalmente que lo toman ahí, toman las ideas de este teatro. Pero la estética teatral que inspiró, bueno, eso es lo que, ¿no? Que inspiró a Ribo no Kishi, proviene directamente del teatro Takarazuka. Esta célebre compañía, pues yo la tuve que ir a buscar ahí medio a Google a ver qué carajo era esto. Pues estuve buscando y qué sé yo, y bueno, para comentar, ¿no? Algunas de estas cosas que estoy comentando, obviamente leí Ribo no Kishi, lo leí, pero algunas cosas que estoy comentando también lo saqué de, anteriormente ya he comentado las fuentes de, digamos, de Osamu Tezuka, no lo traje ahora, pero bueno, que Tezuka tiene ciertos libros, ciertas cuestiones que una ha sido editada acá en Argentina, que te cuenta un poco las entrevistas de Tezuka y algunos diarios de Tezuka, y hay mucha información y yo saco casi todo de ahí cuando hablo de Tezuka. En este caso había muy pocas anotaciones al margen que decía esto. Claro. Y yo dije, pero qué carajo, o sea, yo pensé que era para mí tenía otra interpretación. Después lo fui a buscar a Google, bueno, hacia Google, que me mandó a una cosa de compañía real de este tipo de teatro, y lo leí y dije, bueno, creí que iba por un lado, pero va para otro. Pero vamos a comentar que el teatro, la particularidad que tiene, que se trata de una célebre compañía de teatro musical japonés, que lo que tiene es que este teatro fue inventado, llamado también Takarazuka Riboa, que apareció en 1914, o sea, mucho antes, en Japón, gracias al empresario Ichizo Kobayashi, fundador del ferrocarril Hankyu. Un ferrocarril
que llevaba pasajeros desde zonas pobladas a un lugar de aguas termales. Entonces, para publicitar el lugar de aguas termales, el chabón decía, en el medio del ferrocarril vamos a hacer obras teatrales para, ¿cómo se llama? Ser la respuesta, digamos, de una manera, al teatro kabuki. Es decir, el chabón te dice, mira, yo te ofrezco las obras, las aguas termales, pero también te ofrezco un show de teatro y te ofrezco, digamos, el pasaje en tren de acá a allá con obra de teatro incluida, dice el chabón, ¿no? Pero una de las características principales que tenía esta obra de teatro era que todos los actores eran actrices. Y eran mujeres que interpretaban mujeres y mujeres que interpretaban también el rol masculino, digamos, ¿no? Interpretaban hombres. Así que las actrices se llamaban Takarasienens y cuando las mujeres interpretaban el rol del hombre se llamaba Otokoyaku, que Otoko significa hombre y bueno, hay una cuestión ahí, ¿no? Pero digamos que la particularidad que tenía era que las mujeres hacían del rol masculino, claro, digamos, ¿no? Entonces lo que aparecía ahí era una cuestión de que los chabones, el rol masculino, eran todos hermosos, ¿no? Eran como gente, todas las mujeres eran lindas y los chabones también eran lindos, porque eran como todas dijo mujeres. Ale, pero qué varón. Claro. Entonces, como que se jugaba otro tipo de situación, ¿no? Como que era otro tipo de cosa. Entonces, bueno, la gente, nada, le parecía muy particular y fue un furor, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso los chabones tenían rasgos elegantes, gentiles, refinados, era otro tipo de cosas. Después también otra particularidad que tenía ese tipo de teatro era el vestuario. Era un vestuario glamuroso y símil europeo, ¿no? Como que había ciertas cuestiones no tradicionales japonesas, sino claro, europeizado, digamos, los trajes, ¿no? Que bueno, estaban inspirados en la realeza occidental, bueno, tienen sus ciertas cuestiones, siempre aparecían con espadas o con sombrero con plumas, ¿no? La idea del sombrero con una cuestión acá, en Ribo no Kishi esa pluma se intercambia por el listón, ¿no? Por el moño. Y bueno, las escenografías muy grandes, cuando se pasaba del tren al teatro, las escenografías eran diáfanas, digamos, ¿no? Gigantes, monumentales, con cortinas de terciopelo, luces, bueno, toda una parafernalia increíble. Después también había mucho maquillaje, ojos muy delineados, pestañas exageradas, miradas brillantes, bueno, toda una cuestión ahí. Y que bueno, supuestamente Tezuka creció con ese tipo de teatro. Bueno, como que era medio un furor en ese momento. Así que bueno, hay una cuestión ahí que está medio inspirado en eso. Iba a decir otra cosa, pero no sé para dónde iba. Pero bueno, digamos que las principales influencias, aparte de lo que uno puede decir, bueno, Blancanieves, y no iba a comentar otras, pero tengo que buscar. Pero digamos que además de eso, son el teatro que estamos comentando acá, ¿no? Sí, se ve como que una de las bases que se ve en lo que es la peli, y también esto me comentás del origen de esta princesa caballero, y que está en la escena de una especie de San Pedro, de Dios, claro, manejando los corazones, que aparece te tiene ahí, un flash sí, en otro estilo encima de animación, obviamente más recordando a más el dibujo de Tezuka y no de este estilo más, diciéndolo mal Kill la Kill porque ahora no me acuerdo el nombre del estudio, pero es como que la tensión lévica está desde el principio. ¿Cómo? Porque esto que decís son todos hermosos, los chabones y las minas, pero la audiencia sabía que eran todas mujeres. Sí, eso sí. Entonces está eso sí, de es un rol, juego sí. y lo digo
burdo a propósito esta tensión lésbica donde es como que se supone que está siendo de un chabón, pero hay onda con esta mina y Claro. jaja, las dos son minas. Y está eso jugado súper suave en la peli que salió hace poco, Está. donde estoy diciendo que está, no quiere decir que esté. Yo creo que no está tanto, pero. No está tanto, pero me hizo acordar a cosas como Caterina Sama, en esas cosas de una mina Sí. súper copada y tiene sus amigas que están re encima, pero están un poco muy encima y vos decís, Claro. che, ahora estás un poco muy encima y será mi perspectiva del oeste, pero es como que los chabones no le estaban tan encima. Y en la peli lo podés tomar por donde quieras porque no hay una duda, es una Sailor Plata, si querés, que te... Bueno, eso ya dice Sailor Moon, pero bueno. Que te recaga piñas con la espada, pero nadie le pregunta su... no hay una duda de su feminidad o masculinidad. Claro. Pero sí que, casualmente, sus dos amiguitas están súper encima. Muy en estilo amigas, pero esa no, y vamos a ser amigas para siempre y te puedo acompañar a todos lados. Sí. Que normalmente esas conversaciones se reservan para el interés romántico. Mm. Que esas conversaciones Sailor Moon las tiene con Toxidamás, no las tiene con sus amigas. Claro, claro. Hablan de ser amigas, pero con la que está encima es con su interés romántico. Y casi que ese rol en la peli lo cumple la amiguita del bar, que no hace absolutamente nada, pero bueno, aparece bastante. Y casi que está como en ese rol de cantarle y decirle vos podés, pero no son todos los amigos. O sea, todos los amigos se podrían desaparecer y ser solo esta piba, que es otra onda, y por eso digo, es ese tipo de tensión que evidentemente está desde el origen. Y no es lo mismo en Madoka, donde claramente son amigas. Sí, Y sí, encima sí, más sí. chiquitas, ¿no? Así que queda medio raro. Sí, Pero sí. es como que hay otra cosa. Sí, yo creo que en la peli quisieron ir. No sé a qué nivel se desarrolló Jugando, eso. mojando los dedos apenas. Sí, sí, en sí. Quisieron hacer una especie de ir por ese camino. Pero sí, sí, algo de lo que habría que rescatar acá. En Ribo no Kishi está siempre esa dualidad de, digamos, ¿De el para qué lado juega? protagonista, claro, el protagonista enamorándose de un príncipe, del príncipe de Goldan, en esta historia estoy hablando, Sí, sí. y también enamorándose o no enamorándose literal o tan efectivamente enamorado, pero dándose cuenta que también tiene sentimientos hacia otros tipos de personajes femeninos. Bueno, eh, hay varias figuras femeninas que también juegan ese rol importante en la historia original, pero hay igualmente una demarcación o algo muy marcado en el sentido de, en realidad el autor te está tratando de venderlo para este lado, ¿no? Para el lado Claro. de el chabón siendo chabón, o sea, Zafiro en su rol masculino, tratando de enamorar al príncipe, al otro príncipe, o sea, dos varones, digamos, sería Muy el Mulan de su rol, parte. claro. Y el otro príncipe dándose cuenta de que algo está pasando, ¿no? O sea, hay mucho más en Ribo no Kishi, por lo menos, un juego mucho más comprometido con lo homoerótico, si uno quiere, ¿no? Porque tampoco va por otro lado también, pero está como más que nada esa carga de ese lado, ¿no? ¿Cuánto te queda para salir? Ya empiezo. Si no, ahora, la verdad, como quieras, como quieras. Si no, como quieras. No, me queda también un poquito de comentar un poco de lo que se pierde la película sobre Ribo no Kishi, digamos. ¿Qué tiene Ribo no Kishi que en la película no se toca tanto, ¿no? Sí, seguí tranquilo y yo empiezo porque si no... Dale, dale. Que nada, como estábamos comentando acá con Freddy, en la película hay más un camino o una idea de llevar las referencias a historias más cercanas a nosotros, que uno pueda reponer, digamos, ¿no? Como por ejemplo, ya decía Freddy, Madoka Mágica, Little Witch Academia. Hay algunas cuestiones muy de shonen muy actuales. Si uno quiere, como Demon Slayer, por ejemplo. En cambio, la original tenía más que nada reminiscencias o cuestiones similares con Cenicienta, Blancanieves. Más que nada iba por ese lado, ¿no? Entonces juegan diferentes papeles en ese sentido.
Eh, Obviamente en la nueva película hay una actualización radical en ese sentido. O sea, no tiene nada que ver este diseño de Zafiro con el que te muestran, que parece una muñequita, ¿no? La nueva Zafiro, digamos, la de la película. Entonces, diseños mucho más estilizados, una animación contemporánea. Juega la película que esta Ribo no Kishi original no tiene tanto, que es la idea de la fantasía oscura, ¿no? En la película se ve mucho, eh, digamos, una mezcla estética de fantasía oscura, media ligerita, porque no es que se meten mucho, como ya decía Freddy, no te dicen bien quién es el malo, o sea, el antagonista. Es un bicho y listo, ¿no? No te dicen es el mismo demonio. Entonces tiene algo de fantasía oscura ahí jugando y dando vuelta, que es media típica, como ya decía yo, de algunos cuentos europeos, ¿no? Pero bueno, lo que sí se pierde en la película, o lo que gana la película, es mucha más desarrollo de peleas, ¿no? Hay muchísimas peleas a patadas, o sea, muchas peleas, quiero decir. Pero, como ya venimos diciendo, en Ribo no Kishi, en la historia original, lo interesante, o lo que sí se jugaba ahí, era una cuestión de género, ¿no? Que las categorías de género, que era más que nada, si uno va hoy en día a leer Ribo no Kishi, en realidad no está leyendo una historia de aventuras. Está leyendo una historia sociológica, digamos, ¿no? Una historia que habla y que pone sobre la mesa cierto tipo de temas sociales, históricos del momento, digo, ¿no? Las cuestiones, digamos, los espacios que ocupa los hombres y las mujeres en ese momento, ¿no? La idea de que si hubiera nacido mujer, no hubiera podido tener el trono, ¿no? Hay cosas ahí que no es solo propio de Japón, sino de la época, en todo sentido. Pero digamos que está poniendo Ribo no Kishi sobre la mesa un montón de otros temas. No solo el de, no sé, mujer y hombre, sino cómo se veía, digamos, qué tenía, dependiendo de si nacías hombre o mujer, qué roles podías desempeñar, digamos. Y bueno, obviamente en ese momento tiene una cierta, o se maneja, digamos, el manga y las historias con una cierta ambigüedad, como ya decía, ¿no? En el lenguaje, que más tarde va a repercutir en, por ejemplo, La Rosa de Versalles, que es literalmente una trama similar. Lady Oscar también tiene, de La Rosa de Versalles digo, también tiene esa dualidad de hombre y mujer, pero también en otras historias como Utena también, ¿no? Que son buenos youjos muy posteriores, que salen de acá, que o que los autores están leyendo esto, o ya había ciertas cuestiones en esa época que Ribo no Kishi ya había cambiado un poco las cosas, ¿no? Por lo menos maneras de pensar, digo, ¿no? Pero bueno, entonces la historia nueva no tiene momentos revolucionarios, no tiene algo que hable por sí mismo, digamos, ¿no? La nueva película lo que trata de hacer es como homenajes a ciertas demografías o géneros, por ejemplo el de Majo Yojo, y apunta para ese lado. No se yergue como algo revolucionario en sí mismo, como si sucedía con Ribo no Kishi. Pero bueno, no sé. Para mí eso son todas las cuestiones interesantes a la hora de leer Ribo no Kishi. Igualmente, esto hay que comentarlo, ¿no? Como pasa con toda la obra de Tezuka, digamos, de los primeros años, que es que vos, si vas a leerlo, medio que te encontrás con algo muy, no es la palabra, pero muy simple, digamos, ¿no? Es como historias que, si bien tienen cierta densidad, vos las ves y
y no dice mucho en realidad. Dice mucho en un sentido histórico y analizando vos el contexto y analizando todo lo que hay por detrás, digo, ¿no? Porque Claro. si vos vas a leer La Princesa Caballero, la primera parte son solo historias autoconclusivas. Y te muestra con La Princesa Caballero en la corte y tenés a dos chaboncitos plástico y no me acuerdo el otro, creo que es cobre o plomo, una onda así, y plástico, que son los... No, es un plomo. Sí, sí, que son, se llaman así y son como los secuaces malos de la corte, ¿no? Los que están detrás de la corte ahí y lo único que quieren hacer es descubrir la verdadera identidad de Zafiro. Y dice, no, no es un hombre, no, tienen que sacarlo del trono porque es una mujer en realidad y ellos no saben que tiene dos corazones, entonces no se dan cuenta de la cosa. Claro. A veces Zafiro aparece vestida de mujer y ellos dicen, ah, no, es otra persona. A veces, y después, de pronto, bueno, la idea de Clark Kent, ¿no? La idea Claro. de, no, bueno, se pone los anteojos y es otra persona. Bueno, las primeras historias de Ribbon no Killer son así, es tipo, se le presenta una aventura o tampoco es aventura, pero un determinado conflicto, lo resuelve convirtiéndose o cambiándose de ropa o viendo tal o cual cosa, a veces poniéndose el antifaz ese que está ahí, y listo, y termina, ¿no? Es como, bueno, ya está, listo, a otra cosa, otra historia, otra historia, otra historia. La segunda mitad, mucho más cargada, un poquito de situaciones histórico-sociales del reino, ya te va contando una historia mucho más cargada y mucho más... digamos que continúa, ¿no? Con más continuada. Claro. Entonces te va diciendo, bueno, ahora en el reino surge que está azotado por, no sé, el hambre o la pobreza. Entonces, a lo largo de 14 o 15 capítulos va Zafiro a ver que, no quiero decir la palabra porque es medio choto, pero digo, qué va a hacer. Iba a decir qué pito toca, digo, ¿no? Pero El no, suyo no va por ahí, no va por ahí, pero digo, va a ver qué carajo puede lograr hacer, porque ella también, como se ve en la película, tiene una empatía hacia las personas no pudientes, siendo Claro. que ella es súper rica, millonaria, literalmente el heredero al trono y tiene todos los Claro. recursos, pero tiene una cierta empatía con el vulgo, digamos, ¿no? Para usar ese tipo de palabras. Pero bueno, yo de todas maneras recomiendo, por supuesto, ver de dónde nace el verdadero yojo y de dónde nacen las verdaderas historias. Así que Ribbon no Killer me parece fundamental para la gente que le interese la historia del manga, digo, ¿no? Porque Claro. vos querés ir a divertirte con Ribbon no Killer y listo, decir qué es esta, ¿no? Pero bueno, pasa con todas las historias de Tezuka de esa época. Por eso Tezuka después renueva muchas veces Astro Boy, ¿no? El Astro Boy que nosotros conocemos en realidad es el tercer intento, o sea, Claro. la tercera historia o el tercer reboot de Tezuka, ¿no? Porque el primigenio, el Astro Boy primigenio, es complicadísimo para ver. O sea, para ver, para leer y todo es como muy... nada que ver. Pero bueno, igualmente la recomiendo. Así que creo que hasta acá llegamos. Sí, mejor ahí, así ya después cerramos unas cosas aparte del podcast. Pero bueno, los dejamos aquí en esta revisión de esta peliculita. Pasamos por algunos temas, pero sí revisitar un poco lo que vimos de Tezuka, inaugurar varias cosas, varias secciones, que veremos cuál Claro. se mantiene. Definitivamente la de los archivos de Tezuka, porque se irán saliendo sus diferentes obras y veremos cómo avanza esto. Sin más, los dejamos con las redes y los vemos la semana que viene. Por supuesto, muchas gracias por estar acá y sepan que nos pueden ir a buscar a todas nuestras redes sociales, que es una por el momento, es @Matías. Estamos en Twitter o X, ahí para comentar cositas, avisar cuando aprendemos y compartir muchísimas cosas. Y si no, nos pueden encontrar en nuestras plataformas disponibles, por supuesto, en Spotify como formato solo audio. Nos encuentran como Crónicas Mateadas, en YouTube ya grabado, resubido y con la posibilidad de dejar su comentario. No se olviden. Y nos pueden decir, che, me gusta tal sección, no la corten, capaz que pueden ir por ese lado, Tezuka File, viva la Pepa. Nos pueden dejar ahí en YouTube, por supuesto, para que quede
el comentario. Y si no, los jueves por la tarde nos pueden venir a buscar a Twitch, que estamos ahí prendiendo fuego todo el stream nacional. Nos pueden encontrar ahí para venir a chatear, como lo estaban haciendo acá nuestros compañeros del día, nuestros amigos Indy, el Cap y por supuesto Ale. Así que muchas gracias por estar del otro lado, bancarnos una vez más. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao, chao.